Capítulo 1. El sabor del pecado. El primer día que la iglesia volvió a abrir sus puertas tras décadas de silencio, el aire olía a humedad y a velas apagadas. Don Julián, el nuevo párroco, cruzó el umbral con el corazón latiendo desbocado. Aquella iglesia antigua, con sus vitrales rotos y bancos cubiertos de polvo, parecía contener un aliento que no era humano. La hostia que descansaba sobre el cáliz brillaba con un destello extraño, como si un hilo de vida corrupta recorriese su interior. Cuando la levantó para la consagración, un sabor amargo recorrió su lengua. No era el pan que conocía, ni el trigo que había bendecido miles de veces. Era un sabor metálico, con un dejo de ceniza quemada y algo más, algo que sus ojos no alcanzaban a ver. Don Julián tragó con dificultad, sintiendo como un escalofrío se le subía por la espalda. La iglesia, normalmente silenciosa, parecía murmurar a su alrededor. Los fieles llegaron puntuales, curiosos por aquel ritual largamente esperado. Sus miradas eran inquisitivas, cargadas de una mezcla de devoción y miedo, como si supieran sin comprender cómo que algo había cambiado. Don Julián comenzó la misa, su voz resonando en los muros centenarios. Pero mientras pronunciaba las palabras sagradas, percibió que un murmullo apenas audible se deslizó entre los bancos. Susurros que no provenían de ningún ser humano. ¿Lo sienten ustedes también?, preguntó forzando una sonrisa, aunque nadie respondió. Cuando entregó la hostia, un frío húmedo recorrió las manos de los feligreses. Algunos contuvieron la respiración, otros bajaron la cabeza temerosos. La hostia parecía palpitar, minúsculos latidos que solo él podía escuchar. Don Julián retrocedió un paso y por un instante vio algo que no debería existir. Un reflejo oscuro en la superficie blanca del pan, como un rostro contorsionado en silencio, pidiendo perdón y condenando al mismo tiempo. Al finalizar la misa, los aldeanos salieron con la sensación de haber tocado algo prohibido, y don Julián quedó solo frente al altar. La hostia seguía allí, inmóvil y terrible, y él sabía que no podía ignorarlo. Esa noche, mientras cerraba la iglesia, escuchó de nuevo los susurros, esta vez más claros, como si la hostia quisiera confesarle todos los pecados del mundo, empezando por los suyos, y entonces entendió, aquella hostia ya no era pan, aquella hostia contenía algo más. Algo que él jamás podría comprender sin perderse para siempre. Capítulo 2. Susurros en la sacristía esa noche. La sacristía estaba más oscura que de costumbre. Don Julián cerró la puerta tras de sí y un escalofrío le recorrió la espalda. Afuera el viento golpeaba los vitrales rotos como dedos que querían entrar, pero dentro había algo mucho más inquietante. Los susurros. No eran voces humanas, aunque imitaban palabras conocidas. Parecían tejerse directamente en su mente, suaves y penetrantes, como un hilo invisible que lo atraía hacia lo prohibido. Se acercó al altar, temblando. La hostia que había tocado horas antes descansaba sobre el cáliz, inmóvil y silenciosa, al menos a simple vista. Don Julián extendió la mano y el calor que sintió no provenía de la luz de las velas. Era algo vivo, algo que palpaba bajo su piel. La voz llegó entonces, clara, más directa que antes, y no pudo evitar estremecerse. «Conozco tus secretos, Julián. Todos tus pecados, aunque aún los ignores». Se quedó inmóvil, jadeando, mientras un sudor frío le empapaba la frente. Aquella hostia, ese pedazo de pan que debía ser sagrado, estaba leyendo su alma. Cada error, cada deseo reprimido, cada miedo escondido, todo expuesto ante un juicio que no era humano. Don Julián cayó de rodillas, incapaz de alejarse, incapaz de gritar. Los murmullos se intensificaron, ahora formando frases entrecortadas, como si la hostia hablara con 1000 voces a la vez. Escuchó su propio nombre susurrado en tonos de condena y súplica, y por un instante tuvo la certeza de que la hostia podía absorberlo, devorar su espíritu lentamente, transformando su fe en miedo puro. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Recordó las palabras de los antiguos libros de rituales que había leído durante su preparación. Advertencias sobre hostias corruptas, sobre panes que ya no eran pan sino recipientes de juicio. Nunca había creído en tales leyendas. Hasta ahora, una sombra se movió detrás de los estantes, proyectada por la luz temblorosa de las velas. Don Julián giró la cabeza y vio cómo los objetos de la sacristía parecían inclinarse hacia él, atraídos por algo invisible. El murmullo se convirtió en un lamento profundo, mezclando dolor y deseo, arrastrando su mente hacia recuerdos que había enterrado hacía años. Finalmente comprendió que no podía huir. La hostia lo había elegido, y él debía escucharla. Susurró al aire temblando: «¿Qué quieres de mí?». Y la respuesta llegó en un eco gélido directo a su alma: «Confiesa, antes de que yo confiese por ti». Esa noche don Julián no durmió. Cada sombra de la sacristía se convirtió en un espectro y cada murmullo en un juicio silencioso. La hostia ya no era un pan sagrado, era un oráculo del pecado,
y él, su confesor involuntario. Capítulo 3. La confesión de la piedra, el amanecer en el pueblo, llegó con un silencio que no era natural. Ni los gallos se atrevieron a cantar, como si incluso ellos temieran despertar aquello que había sido despertado en la iglesia. Don Julián, todavía pálido por los susurros de la noche anterior, caminó lentamente hacia la sacristía, arrastrando los pies. Cada paso hacía eco en las paredes vacías y en su mente resonaban las palabras de la hostia. Confiesa. Antes de que yo confiese por ti. Al entrar, se encontró con un extraño espectáculo. La hostia, reposando sobre el cáliz, parecía irradiar una luz opaca, como si contuviera secretos petrificados en su interior. De repente, un murmullo más fuerte surgió y esta vez no parecía dirigirse solo a él, sino a todos los pecados del pueblo. Don Julián sintió que la piedra sobre la que se apoyaba el altar vibraba suavemente, como si estuviera viva y consciente. «No puede ser», susurró retrocediendo. Esto no es posible», pero era posible. La hostia empezó a emitir un sonido que imitaba voces humanas, confesiones que jamás habían sido dichas. Nombres, fechas, traiciones, secretos escondidos detrás de puertas cerradas y corazones aparentemente puros. Todo se revelaba, y no había forma de mirar hacia otro lado. Don Julián comprendió que la hostia podía ver a través de cualquier mentira, cualquier fachada. Un estremecimiento recorrió su espalda cuando escuchó la confesión de un niño del pueblo, un secreto que solo él conocía. La hostia lo repetía con claridad, su voz resonando en el corazón de don Julián, cargada de acusación y súplica. «Mentiste, aunque eras pequeño, y ahora lo guardas como un pecado imposible de olvidar». El párroco cayó de rodillas, con las manos temblorosas sobre el altar. Comprendió que el pan sagrado ya no solo contenía lo divino, ahora era un espejo del alma, y cada piedra de la iglesia parecía amplificar su voz. La luz que entraba por los vitrales se mezclaba con sombras extrañas, proyectando figuras que parecían escuchar, que parecían juzgar. Se levantó lentamente, tratando de ignorar la sensación de que algo lo seguía desde la pared, algo que quería atravesarlo, conocerlo, devorar sus secretos. Pero la hostia no cesaba. Susurraba nombres, pecados, deseos ocultos, haciendo que don Julián se preguntara si podría mantener su fe intacta. Finalmente comprendió que no podía quedarse allí solo. Debía advertir al pueblo, aunque cada palabra que dijera estuviera teñida por la amenaza invisible que emanaba del altar. La hostia había revelado su poder y don Julián sabía que no era el único afectado. Cada aldeano cargaba con un secreto que la hostia estaba ansiosa por confesar. Y muy pronto, la iglesia se convertiría en un escenario de terror y revelaciones que nadie podría ignorar. Al salir de la sacristía, un escalofrío lo recorrió. Los murmullos seguían, aunque la iglesia estaba vacía. La hostia ya no era pan, era juicio, y él, su confesor involuntario. Capítulo 4. El eco del altar. Desde el amanecer, la iglesia parecía respirar por sí sola. Cada paso de don Julián resonaba con un eco que no pertenecía al espacio físico. Eran voces, lamentos y susurros que regresaban multiplicados, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Al mirar el altar, notó que la hostia ya no permanecía inerte sobre el cáliz. Temblaba, pulsaba, y parecía absorber la luz de las velas en un halo sombrío que distorsionaba todo a su alrededor. Un murmullo surgió detrás de él. Giró lentamente, pero la sacristía estaba vacía. Sin embargo, las voces continuaban, ahora más claras, más exigentes, como si supieran cada pensamiento que cruzaba su mente. «El pecado no permanece oculto», decía una voz que parecía surgir de la misma piedra del altar. «Cada acción será revelada». Don Julián tragó saliva y se acercó al altar con pasos vacilantes. Sintió como el aire se volvía denso, cargado de un olor a cera quemada mezclado con tierra húmeda. Los murmuradores invisibles comenzaron a relatar la historia de la iglesia. Traiciones, mentiras y actos prohibidos que habían sido olvidados por el tiempo. Cada palabra hacía vibrar la madera de los bancos y la piedra del suelo. De repente, un golpe sordo retumbó en el piso superior, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado, aunque no había nadie allí. Los vitrales temblaron, proyectando sombras que se retorcían sobre las paredes. Don Julián se arrodilló, no por devoción, sino por miedo. Cada eco parecía repetirse con más intensidad, y cada repetición traía consigo fragmentos de confesiones pasadas, tan detalladas que parecía que la iglesia misma estaba juzgando a quienes habían osado entrar en ella. «No huyas», susurró la hostia con una voz que parecía multiplicarse en cada rincón. «Escucha y aprende». Don Julián comprendió entonces que el eco del altar no era un accidente, era un mensaje, una advertencia y un juicio simultáneamente. La hostia había despertado el alma del edificio entero, y ahora la iglesia estaba viva, consciente, lista para revelar todo lo oculto. Cada ladrillo, cada banco, cada piedra parecía resonar con historias prohibidas.
y él, como guardián temporal de aquel lugar, se encontraba atrapado entre la fe y el terror. El sacerdote cerró los ojos, intentando calmar el latido acelerado de su corazón, pero los murmullos no cesaban. Voces familiares y desconocidas se mezclaban. Antiguas sacerdotisas, aldeanos muertos hace décadas, confesiones de amor y traición, todo entrelazado en un coro siniestro que no pertenecía al mundo de los vivos. Cuando abrió los ojos, el altar parecía mirar directamente hacia él y la hostia palpitaba con un brillo que casi dolía. Don Julián entendió que el eco del altar no solo contaba secretos, los exigía. Cada pecado debía ser reconocido, cada tacha en la conciencia debía ser enfrentada. Y si no lo hacía, la iglesia se encargaría de recordárselo. Para siempre. El miedo se mezcló con la fascinación, y don Julián supo que nada volvería a ser igual. La hostia ya no era pan, el altar ya no era un refugio, todo era un juicio vivo, un eco de lo prohibido que ahora resonaba para él, y solo para él. Capítulo 5. La sombra en la misa era domingo, y la iglesia estaba llena de aldeanos que, sin saberlo, caminaban hacia lo prohibido. Don Julián estaba en el altar, intentando mantener la compostura mientras la hostia palpitaba en sus manos, cada latido resonando en su pecho como un tambor de advertencia. Pero aquella mañana algo más se movía en la penumbra, una sombra alargada, sin forma definida, que parecía deslizarse sobre los bancos y los muros. Siguiendo cada movimiento de los fieles, el párroco frunció el ceño, intentando ignorar la sensación de ser observado. Sin embargo, el aire se volvió más pesado, como si la respiración de la iglesia se hubiera vuelto tangible. Los murmullos de la hostia no cesaban, y la sombra comenzó a acercarse, deslizándose sin hacer sonido, envolviendo a cada persona en un frío que calaba hasta los huesos. ¿Lo sienten?, susurró don Julián, aunque nadie respondió. Algunos bajaron la cabeza, otros intentaron mantener la mirada en el altar, pero la sensación de ser vigilados era imposible de ignorar. La sombra se alargó y se detuvo frente a don Julián, tomando una forma apenas humana pero distorsionada, como si cada pecado oculto de su vida hubiera adoptado una silueta propia. Un estremecimiento recorrió su espalda cuando vio reflejada en aquellos contornos su culpa más profunda, la duda, el deseo prohibido, la traición silenciosa a su fe. Los aldeanos comenzaron a murmurar, sintiendo que algo no estaba bien, pero nadie podía describirlo. La sombra parecía escuchar cada pensamiento, amplificándolo, mostrándolo al mundo en un juego de luz y oscuridad. La hostia, suspendida sobre el cáliz, brillaba con un resplandor enfermizo, como si celebrara aquel espectáculo de juicio y revelación. De repente, un grito atravesó la iglesia. Un niño señalaba la sombra que se movía sobre su madre. La mujer cayó de rodillas suplicando, y la sombra pareció alimentarse de su miedo, creciendo, expandiéndose sobre las paredes, los vitrales, incluso sobre los recuerdos de todos los presentes. Don Julián supo en ese instante que no podía protegerlos. Cada pecado no confesado, cada deseo oculto, cada mentira, era ahora un alimento para aquella entidad invisible. Y lo peor, la hostia seguía en su mano, latiendo, susurrando, instándole a observarlo todo. «No huyas», murmuró la voz de la hostia mezclada con la sombra. «Todo debe ser visto, todo debe ser confesado». El párroco cayó de rodillas frente al altar, incapaz de mirar más. La sombra se detuvo por un instante, girándose hacia él, y en ese silencio absoluto, don Julián comprendió la verdad aterradora. No era solo un observador, no era solo un confesor, era parte del juicio, una pieza atrapada en un ritual que lo sobrepasaba. Mientras la misa continuaba, los fieles seguían allí, ajenos al terror que se cernía sobre ellos. Y la sombra se deslizaba, lenta, segura, recordando que la iglesia ya no pertenecía a los vivos, sino a los secretos que nunca debieron salir a la luz. La hostia ya no era pan, la sombra ya no era solo oscuridad. Y don Julián sabía que, una vez cruzado ese umbral, nada volvería a ser lo mismo. Capítulo 6. El pan que grita el domingo se extendió más allá de lo esperado. La iglesia estaba llena, pero ya no se trataba de devoción. Había temor, una tensión invisible que se palpaba en cada respiración. Don Julián sostenía la hostia sobre el cáliz, pero esta ya no era un pan inerte. Un murmullo surgió, primero bajo, casi inaudible, y luego más fuerte, como un coro de voces atrapadas. «¡La hostia!», gritaba. Los fieles se miraron entre sí confundidos. Algunos cubrieron sus oídos, otros bajaron la cabeza, temiendo que aquel sonido viniera de sus propias mentes. Cada grito parecía contener palabras que nadie había pronunciado. Nombres secretos, pecados olvidados, deseos prohibidos. Era un clamor que quemaba el alma y helaba la sangre al mismo tiempo. Don Julián sintió como un escalofrío recorría su columna y sus manos sudaban mientras sostenía la hostia. La voz no le hablaba solo a él,
Hablaba a todos, revelando secretos que ni los aldeanos recordaban conscientemente. Un hombre mayor cayó de rodillas murmurando confesiones que jamás había compartido. Una mujer joven tapó la boca de su hijo, pero incluso él comenzó a llorar, como si entendiera lo que se estaba revelando. La hostia se elevó levemente sobre el cáliz, y con cada vibración el sonido se hacía más penetrante. Don Julián intentó pronunciar las palabras de consagración, pero su voz se mezclaba con los gritos del pan, creando una sinfonía infernal de culpa y miedo. Parecía que la hostia absorbía toda la iglesia, que cada banco, cada vitral, cada piedra se convertía en un altavoz para aquel clamor sobrenatural. El párroco vio entonces cómo el pan se transformaba. Pequeñas grietas aparecieron en la superficie blanca, y de ellas surgieron figuras minúsculas, sombras en miniatura que gesticulaban y señalaban, acusando. Era como si cada pecado del pueblo hubiera cobrado vida, buscando un cuerpo que lo reconociera. Un grito más fuerte cortó la tensión. Un aldeano viejo cayó al suelo, temblando, y confesó en voz alta actos que había enterrado durante décadas. Don Julián comprendió que la hostia no solo revelaba secretos, los forzaba a salir, los gritaba, los exponía ante todos. No había escapatoria. Cada pecado tenía su sonido, y cada sonido su juicio. Cuando la misa terminó, un silencio absoluto llenó la iglesia. Nadie se atrevía a moverse. Don Julián bajó la hostia del cáliz, ahora cubierta de pequeñas grietas que parecían respirar, y susurró para sí mismo: «Esto ya no es pan, esto es condena». Esa noche, la hostia continuó gritando en la oscuridad, y don Julián entendió que la iglesia jamás volvería a ser un refugio. Cada persona que cruzaba sus puertas sería testigo y víctima de aquel pan que había dejado de ser pan. El temor se convirtió en certeza. La hostia exigía reconocimiento, confesión y obediencia, y nadie podía resistirse a su voz. Capítulo 7. La cruz invertida. Cuando don Julián entró en la iglesia al amanecer, sintió de inmediato que algo estaba profundamente equivocado. La luz de los vitrales bañaba el altar, pero la silueta de la cruz parecía haber cambiado. Estaba invertida. Los brazos de madera colgaban hacia abajo, y del centro, un hilo oscuro de líquido comenzó a descender lentamente, goteando sobre la hostia que él había sostenido tan pocas horas antes. Un olor metálico inundó la iglesia, mezclándose con el aroma a cera derretida y pan viejo. Don Julián retrocedió con el corazón latiendo desbocado. Cada gota que caía parecía marcar un pecado, un recuerdo prohibido, un juicio silencioso que él y los aldeanos jamás podrían ignorar. La hostia, ya rota y palpitante, absorbía cada gota, brillando con un resplandor enfermizo que proyectaba sombras que se retorcían sobre las paredes. «No, esto no puede estar pasando», susurró, intentando aferrarse a la fe que aún le quedaba. Pero la iglesia no ofrecía consuelo. Cada banco, cada piedra, parecía inclinarse ligeramente, como si la estructura misma reconociera la perversión que estaba ocurriendo. Los murmullos de la hostia, que antes eran apenas audibles, ahora se multiplicaban, mezclándose con el goteo de sangre que caía desde la cruz invertida. Voces conocidas y desconocidas comenzaron a relatar secretos antiguos, condenas que se habían escondido tras generaciones de silencio. Los aldeanos llegaron para la misa, y al ver la cruz invertida, un escalofrío recorrió sus espinas. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas, incapaces de comprender cómo la Santa Cruz, símbolo de salvación, podía ser profanada de esa manera. La hostia continuaba palpitando en el cáliz y su luz parecía más intensa que nunca, como si la perversión del altar la alimentara. Don Julián comprendió que el poder de la hostia ya no dependía solo de él. La iglesia misma estaba viva, consciente, y la cruz invertida era la prueba visible de su juicio. Cada gota de sangre parecía absorber la esencia de los pecados no confesados, amplificándolos, proyectándolos en la mente de todos los presentes. Los rostros se contorsionaban en terror, revelando miedos, deseos y culpas que hasta entonces habían permanecido ocultos. Intentó acercarse al altar, pero la hostia se elevó ligeramente, rechazando su contacto. Era como si supiera que él también tenía secretos, y que su fe era insuficiente para enfrentar la verdad. «Acepta, confiesa», susurró la hostia, su voz multiplicándose en cada pared, en cada banco. «Solo así comprenderás el juicio que llega». Don Julián cayó de rodillas, comprendiendo que la iglesia ya no era un refugio, que la cruz invertida y la hostia palpitante eran señales de que nada volvería a ser normal. Cada pecado, cada pensamiento prohibido, cada deseo oculto, todo estaba al descubierto, y la hostia exigía que fueran enfrentados. El altar estaba vivo, la cruz invertida dictaba su ley, y la hostia, ya no pan, continuaba latiendo con la certeza de que ningún alma escaparía de su juicio. Capítulo 8.
Los ojos del sacerdote don Julián despertó esa mañana con un peso imposible sobre el pecho. La hostia ya no era solo un pan corrupto, había comenzado a reflejar algo más profundo, algo que él no podía ignorar. Cuando se acercó al altar, vio en su superficie un reflejo que no esperaba. Sus propios ojos, pero distintos, llenos de sombras que no pertenecían a él. Parpadeó, y los ojos en la hostia comenzaron a moverse por sí mismos, recorriendo cada rincón de la iglesia. No eran solo los suyos, eran los ojos de todos los aldeanos cargados de secretos que nunca habían sido confesados. Cada mirada era una acusación, una súplica, una condena silenciosa que lo atravesaba. Don Julián retrocedió, sintiendo que su corazón latía con fuerza desbordada, como si la hostia estuviera latiendo dentro de su pecho también. Esto no puede ser real, murmuró intentando aferrarse a la razón. No puede. Pero la hostia palpitaba y los ojos lo miraban directamente. Vio el deseo oculto en los aldeanos, la traición que habían callado durante años, el miedo que mantenían bajo control. Y luego, lo más doloroso, vio los suyos propios. Cada duda, cada pensamiento prohibido, cada error que había cometido desde su llegada a la iglesia se reflejaba con precisión cruel. Era un juicio que venía desde un lugar que no era humano, pero que comprendía cada recoveco de su alma. Los murmullos comenzaron otra vez mezclándose con las voces invisibles de la iglesia. Cada confesión surgía como un eco en las paredes, amplificada por los ojos que lo observaban. Don Julián cayó de rodillas frente al altar, sintiendo como un frío mortal le recorría la columna. Cada mirada de la hostia era un espejo de su culpa, un recordatorio de que ninguna mentira podía esconderse más. Un temblor recorrió la iglesia, y los vitrales proyectaron sombras sobre él, dibujando rostros de los muertos y de los vivos, todos acusándolo en silencio. La hostia palpitaba con fuerza, como si exigiera que él hablara, que reconociera sus fallas antes de que las voces hablaran por él. «Debes ver, debes confesar», susurró la hostia, y los ojos se clavaron en los suyos con intensidad casi tangible. Don Julián comprendió que su papel no era solo de guía espiritual, sino de testigo y víctima de un juicio que había comenzado mucho antes de que él llegara. Cada pecado del pueblo y cada sombra de su propio corazón convergían en esa hostia que ya no era pan. Cuando finalmente levantó la mirada, la iglesia parecía contener la respiración. Los ojos seguían allí, fijos en él, y don Julián supo que nada volvería a ser igual. La hostia no solo veía, no solo juzgaba, era la manifestación de toda culpa, toda tentación y todo secreto que había sido enterrado. Y él estaba atrapado en su mirada para siempre. Capítulo 9. La misa sangrante, el aire en la iglesia estaba cargado de un silencio imposible de sostener. Los aldeanos entraron sin saberlo en un escenario que desafiaba la realidad. Don Julián, temblando, se colocó frente al altar. La hostia latía en el cáliz, pero algo había cambiado. Pequeñas gotas de líquido rojo comenzaron a formarse en su superficie, brillando con un fulgor que parecía beber la luz de las velas. «No, esto no puede ser», murmuró, incapaz de apartar la mirada. Las gotas crecieron, y pronto la hostia parecía sangrar, liberando un aroma metálico que llenaba la iglesia y erizaba la piel de los presentes. Los murmullos que antes eran susurros ahora se convirtieron en lamentos claros, confesiones forzadas que surgían de la hostia misma. Cada gota de sangre caía sobre el cáliz y rebotaba en el altar, como si cada pecado del pueblo se materializara en aquel líquido vital. Los aldeanos miraban horrorizados, incapaces de moverse. Algunos comenzaron a llorar. Otros murmuraron sus propios secretos, revelando traiciones y deseos que habían permanecido ocultos durante años. La hostia palpitaba al ritmo de cada confesión y cada latido parecía atravesar directamente el corazón de don Julián. Sentía cada emoción, cada temor y cada culpa multiplicada infinitamente. De repente un grito cortó el aire. Un joven que había intentado huir cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. La hostia brilló intensamente y un hilo de sangre se elevó desde el cáliz, formando figuras casi humanas que señalaban a cada presente, acusando y exigiendo confesión. Era un espectáculo de juicio sobrenatural que nadie podría olvidar. Don Julián intentó consolar a los feligreses, pero comprendió que no había consuelo posible. La misa se había transformado en un ritual de revelación y terror. La hostia no solo sangraba, sino que hablaba imponiendo su voluntad. Cada pecado, cada pensamiento prohibido, cada deseo oculto quedaba expuesto ante todos y su poder parecía inagotable. «Escuchen, confiesen, antes de que yo confiese por ustedes», susurró la hostia, y la voz se multiplicó en la iglesia, como si cada piedra respirara aquel mandato. El párroco cayó de rodillas frente al altar, sintiendo cómo la sangre caliente de la hostia goteaba sobre sus manos.
Supo entonces que no podía huir de lo que había comenzado. La iglesia no pertenecía más a los vivos. Era un espejo de pecados, un escenario de juicio perpetuo, y la hostia ya no era pan, era la encarnación de toda culpa y condena. Mientras los aldeanos permanecían inmóviles, don Julián comprendió algo terrible. Cada misa a partir de ese momento sería una revelación, y nadie podría escapar del juicio sangrante de la hostia. La iglesia estaba viva y su hambre de verdad apenas comenzaba. Capítulo 10. El confesionario de las sombras. La iglesia estaba sumida en un silencio expectante. Don Julián se acercó al confesionario, pero esta vez no era solo un mueble de madera. Parecía respirar, inhalando el aire cargado de miedo y secretos. La hostia, todavía sangrante sobre el altar, emitía un brillo tenue que iluminaba las sombras alrededor, revelando contornos que antes pasaban desapercibidos. «Hoy deben confesar», susurró la hostia, su voz resonando en la penumbra. «No habrá escapatoria». Los aldeanos comenzaron a acercarse al confesionario, algunos con manos temblorosas, otros arrastrando pies pesados. Cada vez que alguien se sentaba, un frío húmedo recorría su espalda y en el interior del pequeño recinto, la madera parecía expandirse, absorbiendo sus palabras antes de que pudieran ser pronunciadas. Los secretos, las mentiras, los pecados más ocultos eran tragados por la penumbra, mientras un murmullo, mezcla de voces conocidas y desconocidas, repetía cada confesión en un eco escalofriante que llenaba la iglesia. Don Julián observaba desde el altar, sintiendo cada palabra como si fuera un golpe directo a su conciencia. Cada secreto revelado se materializaba en sombras que danzaban sobre los bancos y las paredes, proyectando rostros retorcidos de miedo, culpa y desesperación. La hostia palpitaba con cada confesión, irradiando un brillo carmesí que se mezclaba con la luz mortecina de las velas. Un aldeano joven salió del confesionario con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. La sombra que lo había absorbido parecía adherirse a su espalda, recordándole que su pecado ya no le pertenecía solo a él. La hostia seguía latente, como un corazón oscuro que bombeaba la verdad a través de la iglesia, y cada latido resonaba en don Julián, haciéndolo tambalear de rodillas. «No puedes ignorarlo», susurró la hostia. «Todo será revelado». Don Julián comprendió que el confesionario no era solo un lugar de confesión, era un devorador de almas, un mediador entre la hostia y los pecados del pueblo. Cada sombra era un recordatorio de que nada podía permanecer oculto, que la iglesia estaba viva y que él era su confesor involuntario, atrapado en un ciclo de juicio interminable. De repente, un golpe seco resonó dentro del confesionario. Don Julián se acercó y vio cómo la puerta se movía levemente, como si algo dentro quisiera escapar. Un aliento helado se mezcló con la luz de las velas, y por un instante sintió que cada pecado confesado se convertía en un espectro que caminaba libremente por la iglesia. El miedo se convirtió en certeza. La hostia ya no solo juzgaba, la iglesia misma participaba en el castigo. Cada confesión se transformaba en una sombra que podía observar, acusar y, si era necesario, castigar. Don Julián se dio cuenta de que la misa no terminaba cuando el altar se vaciaba, continuaba en la penumbra, en cada palabra tragada por el confesionario, en cada mirada que la hostia podía penetrar. La hostia ya no era pan, y el confesionario ya no era madera. Eran portales de juicio y revelación, recordándole a todos que ningún pecado permanecería oculto. Capítulo 11. El eco de los muertos esa noche. La iglesia no estaba vacía, aunque no había ningún feligrés presente. Don Julián se quedó solo frente al altar, sosteniendo la hostia palpitante, y de repente un susurro gélido llenó el aire. No era la voz de los vivos ni la de los aldeanos recientes. Era un coro apagado, lejano y persistente, el eco de los muertos que habían caminado por el pueblo siglos atrás. Las velas temblaron, proyectando sombras que se alargaban hasta los vitrales. Don Julián retrocedió, pero las voces lo rodeaban, pronunciando nombres que nunca había escuchado, revelando secretos que no le pertenecían, y que sin embargo comprendía con una claridad aterradora. Cada susurro era un lamento, un reproche, una advertencia. «No escaparás de lo que dormía bajo estos muros», susurró la hostia, su voz mezclada con las voces de los muertos. «Todo será oído, todo será visto». Los bancos comenzaron a crujir como si alguien invisible los recorriera. Figuras translúcidas emergieron de las sombras, caminando lentamente hacia el altar, cada una con un rostro marcado por el miedo y la culpa. Don Julián intentó huir, pero sintió que el suelo bajo sus pies se volvía pegajoso, atrapándolo, obligándolo a enfrentar lo que la hostia había desatado. Cada espíritu parecía repetir su última confesión, cada pecado no expiado resonando con fuerza sobrenatural. Don Julián se dio cuenta de que no eran solo fantasmas,
Eran mensajeros de la hostia, agentes de juicio que exigían reconocimiento y arrepentimiento. El altar palpitaba con fuerza, cada latido acompañado por un gemido colectivo que recorría toda la iglesia. El párroco comprendió que la hostia no solo revelaba pecados vivos, despertaba a los muertos, sacando de las sombras todos los secretos que habían sido enterrados junto con ellos. Cada eco de muerte era un espejo de lo oculto, un recordatorio de que nada permanece olvidado bajo el poder del pan que ya no era pan. Un lamento particularmente agudo resonó cerca de la sacristía. Don Julián se giró y vio a un anciano espectro, con ojos vacíos y manos extendidas hacia la hostia. Susurró un nombre, y don Julián entendió que era alguien que el pueblo creía olvidado, pero cuya culpa seguía viva, atrapada entre la hostia y la piedra del altar. El miedo y la fascinación se mezclaron en el párroco, que comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. Cada misa, cada confesión, cada latido de la hostia despertaba ecos que podían recorrer generaciones, atrapando vivos y muertos en un ciclo de juicio perpetuo. La hostia palpitaba en el cáliz, iluminando los rostros espectrales que lo rodeaban, y don Julián supo que no había retorno. La iglesia no pertenecía a los vivos ni a los muertos, pertenecía a la hostia, y su poder estaba apenas comenzando a desplegarse. El eco de los muertos había empezado a hablar, y nadie podría volver a ignorarlo. Capítulo 12. La revelación final. La iglesia estaba sumida en un silencio absoluto, tan pesado que parecía que la misma piedra contenía el aliento contenido de siglos. Don Julián se acercó al altar, con la hostia palpitando en el cáliz, y de repente todo cambió. La luz de las velas se tornó roja, como sangre líquida que caía lentamente sobre los vitrales, proyectando sombras que se retorcían con vida propia. «Ha llegado el momento», susurró la hostia, y su voz no era solo una, era un coro de voces, vivos y muertos murmurando secretos y condenas. Todo será revelado. El sacerdote miró a los aldeanos que habían acudido esa noche, y lo que vio lo llenó de terror. No eran solo ellos, sino todas las generaciones que habían pasado por aquella iglesia, cada uno con sus secretos, cada uno con su culpa, proyectados ante él en forma de figuras translúcidas que caminaban por los bancos y los pasillos. La hostia palpitaba más rápido, y cada latido enviaba un pulso que resonaba en los corazones de los presentes, exponiendo deseos prohibidos, traiciones ocultas y mentiras enterradas. De pronto, un grito agudo cortó el aire. Un niño señaló al altar, y don Julián comprendió que la hostia estaba cambiando. Ya no solo revelaba secretos, los materializaba. Cada pecado, cada omisión, cada deseo prohibido se levantaba del suelo como espectros, desafiando la realidad, girando en torno al altar como un torbellino de juicio. «No pueden escapar», susurró la hostia, y su luz iluminó el rostro del párroco, revelando todo lo que él mismo había intentado ocultar durante años. Todo será visto y todo será juzgado. Los aldeanos comenzaron a confesar en voz alta, pero sus palabras eran insuficientes. La hostia absorbía incluso las confesiones, amplificándolas, proyectándolas en cada pared, en cada sombra. Don Julián cayó de rodillas, sintiendo cómo su propia culpa se entrelazaba con la de todos los demás, formando un tapiz de revelaciones que ningún corazón podría soportar. Las sombras se elevaron, los murmullos se convirtieron en gritos, y la hostia brilló con un resplandor carmesí tan intenso que parecía abrir un portal hacia la verdad absoluta. Cada secreto del pueblo, cada pecado del pasado y del presente, estaba ahora ante ellos, irrebatible, imposible de ignorar. Don Julián comprendió finalmente la magnitud del poder que había enfrentado. La hostia ya no era pan, era juicio, era memoria, era la encarnación de todo lo prohibido, lo oculto y lo temido. Y su revelación final no era solo para él. La iglesia, los aldeanos, los muertos y los vivos, todos eran parte de su sentencia. Con un último latido que sacudió el templo, la hostia proyectó un reflejo en don Julián, su propia alma, desnuda ante todos, expuesta sin posibilidad de redención. La luz se apagó de golpe, dejando solo la hostia brillante y palpitante y un silencio que lo decía todo. El juicio había comenzado, y no habría vuelta atrás. La iglesia nunca volvería a ser un refugio. La hostia había ganado. Capítulo 13. El retorno del juicio, la iglesia estaba envuelta en una oscuridad que no pertenecía a la noche. La hostia, aún palpitante sobre el altar, parecía absorber la penumbra, iluminando los rostros de los aldeanos con un resplandor rojo que no venía de ninguna vela. Don Julián sabía que el juicio había comenzado, pero lo que no esperaba era que volviera, más intenso, más implacable, como si las paredes mismas respiraran con venganza. Los murmullos de los muertos se mezclaban con los lamentos de los vivos.
creando una sinfonía de terror que parecía llenar cada rincón de la iglesia. La hostia brillaba, y de ella surgieron figuras que no eran ni vivas ni completamente muertas. Espíritus atrapados por secretos antiguos, recuerdos enterrados, culpas olvidadas, todos regresando para enfrentarse a los vivos. El juicio no termina, susurró la hostia y su voz se multiplicó en un coro de ecos. Todo lo que fue escondido, todo lo que fue negado, volverá. Don Julián observó cómo las sombras recorrían los bancos, cada una señalando a los aldeanos con dedos alargados y huesudos. Cada mirada contenía la acusación de siglos, recordando cada mentira, cada pecado, cada deseo prohibido que había sido ignorado o silenciado. Algunos aldeanos cayeron de rodillas, otros comenzaron a llorar, y todos sentían el peso de un juicio que no parecía tener fin. De pronto un grito desgarrador resonó desde la sacristía. Una figura espectral, envuelta en los ropajes del pasado, surgió de la penumbra. Su rostro estaba marcado por siglos de dolor y secretos, y sus ojos reflejaban todas las culpas de los aldeanos, incluidas las del propio don Julián. La hostia brilló más intensamente, proyectando sombras que parecían formar un tribunal invisible, donde cada alma sería juzgada. El párroco cayó de rodillas frente al altar, sintiendo cómo su propia culpa lo consumía desde dentro. Cada pecado de su vida se reflejaba en la hostia, y las sombras comenzaron a danzar alrededor de él, recordándole que no había escapatoria. El juicio no era solo sobre el pueblo, era sobre él, sobre todos y sobre cada secreto que la iglesia había guardado durante siglos. Reconozcan, enfrenten, confiesen, ordenó la hostia. Solo así la condena podrá ser comprendida. Los aldeanos comenzaron a hablar, revelando sus secretos, pero la hostia los absorbía, multiplicando su poder y proyectando cada confesión en un espectro visible que rodeaba el altar. Don Julián comprendió que la iglesia misma se había transformado en un juicio viviente, donde los vivos y los muertos eran atrapados por la hostia, atrapados en un ciclo de revelación y condena. Mientras la luz carmesí de la hostia iluminaba la iglesia, don Julián supo la verdad. El juicio había regresado y esta vez no habría tregua. Cada secreto volvería, cada pecado sería expuesto, y la hostia palpitante continuaría recordando a todos que nada podía permanecer oculto. El retorno del juicio había comenzado. Epílogo. La sombra que permanece en la iglesia estaba silenciosa, pero el silencio ya no era paz. Don Julián caminaba entre los bancos vacíos, observando cómo la luz carmesí de la hostia palpitaba suavemente en el altar. Cada latido era un recordatorio, el juicio eterno continuaba. Incluso cuando los aldeanos habían desaparecido, se habían rendido ante la verdad afuera. La noche cubría el pueblo como un manto oscuro. Pero dentro, la iglesia era un corazón que nunca dejaba de latir. Un tribunal invisible donde los vivos y los muertos coexistían, entrelazados por secretos y culpas que nunca podrían ser borrados. Don Julián se arrodilló tocando la hostia con reverencia y terror. Sus dedos sintieron la textura viva del pan, que ya no era pan, y supo que había sido testigo de algo que desafiaba la comprensión humana. Cada pecado confesado, cada deseo prohibido revelado, había quedado registrado en aquel objeto sagrado y monstruoso al mismo tiempo. Nunca se irá, susurró para sí mismo. La hostia permanece. Un murmullo recorrió la iglesia como un eco de todos los que alguna vez habían sido juzgados. No era un lamento ni un grito, era un recordatorio persistente, un susurro que decía que la justicia y la culpa eran eternas, y que la hostia siempre tendría hambre de verdades ocultas. Don Julián levantó la vista y vio cómo la luz carmesí iluminaba los vitrales, proyectando sombras que se movían como si respiraran. Comprendió entonces que la hostia no solo juzgaba, enseñaba, recordaba y advertía. La iglesia ya no era solo un lugar de culto. Era un espejo de todas las almas que habían pasado por ella, un testigo de la eternidad y del poder de lo prohibido. Con un último latido profundo, la hostia pareció asentir y don Julián comprendió que su papel como párroco había cambiado para siempre. No era el guía de los vivos únicamente, sino el guardián del juicio perpetuo, el testigo del pan que había dejado de ser pan y se había convertido en la encarnación misma de la verdad, el pecado y la condena. Mientras la noche avanzaba, un susurro recorrió la iglesia, la hostia había terminado de hablar, por ahora. Pero don Julián sabía que cada latido que seguiría resonando en aquel altar recordaría a todos los que alguna vez cruzaran la puerta. El juicio nunca termina, y así, la sombra de la hostia permaneció, eterna, silenciosa y siempre vigilante.